Bienvenidos todos una vez más a nuestro curso de JavaScript Full Stack y daremos en esta clase continuidad a lo que estuvimos haciendo la clase anterior del lunes, en donde hemos empezado a crear nuestro servidor, nuestro primer Hola Mundo, una recipe API básica, un endpoint básico y lo que vamos a hacer ahora es extender un poquito más eso, empezar a estructurar, a dar un enfoque en la estructura del proyecto, de nuestro backend. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con una simple aplicación del servidor de tareas. ¿Sí? Justamente en eso va a basarse, claro, agregando un poco de complejidad y relación en MongoDB, ya en nuestro proyecto final del curso. Bien, entonces voy a crear una nueva carpeta donde le voy a llamar clase 03 y voy a abrir con Visual Studio Code. Ok, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Abrir nuestra consola e iniciar nuestro proyecto de Node. Esto nos genera un archivo de descripción de nuestro proyecto, de las dependencias de nuestra aplicación. Todo lo que vamos a utilizar para crear nuestro proyecto. Bien, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Instalar los módulos que necesitamos. ¿Cuáles módulos? Bien, Express, por supuesto. Express e instalamos. Instalamos Express. Mientras voy a crear una carpeta que va a contener todo nuestro código y le voy a llamar CRC. Ahí está. Bien. Nuestra carpeta source. Bien, ¿qué va a contener nuestra carpeta CRC? Bien, va a contener básicamente otras carpetas como las rutas, los modelos, controladores y nuestros archivos principales de configuración de la base de datos y también el archivo principal de ejecución de, de nuestra aplicación. ¿Ok? Pero antes de que se me dificulte bastante el desarrollo, voy a crear mi git ignore, donde voy a agregar me faltó algo. Me faltó el punto. Ahí está. Bien. Y agrego un node. Este archivo, esta carpeta pesada. Módulos. Bien, ahora sí. Ok. Y Express ya me instaló. Mientras instalemos NodeMon. npm y NodeMon, que ya sabes para qué sirve. Y voy a crear dentro de mi carpeta source, voy a crear index.js. Bueno, entonces
Ya tenemos Express instalado. Vamos a requerir require Express y vamos a guardarlo en una constante con el mismo nombre. Ya lo sabes hacer. Ok, y voy a crear, definir secciones, por ejemplo, inicializaciones, donde voy a ejecutar, ya voy a crear mi servidor con Express, con mi app y ejecuto Express. ¿Sí? Ya creé mi servidor y voy a crear otra sección que van a ser las configuraciones. ¿Qué voy a configurar? Pues voy a configurar el puerto. Digo, puerto. Y voy a ponerle 4000. ¿No? Y aquí, que no me salga error. Y nuevamente error. Realmente uno investiga el por qué. Por razón. Lo que sí sé que debo hacer es volver a instalar y ya. Y bueno, es, y aquí ejecuto mi servidor con listen. Y le digo el puerto que ya he definido con port. ¿Sí? Ejecuto una función. Y voy a mostrar por consola la ejecución del servidor. Y le digo server on port y le concateno el puerto. ¿En qué puerto está corriendo el servidor? Bien. Pues bueno, con estas líneas de código ya tengo creado mi servidor, he definido el puerto y nuevamente un error. npm y nodemon. No sé qué habrá pasado aquí. Si le pongo... Está portando mal por ahora. No, mom. Bueno, ahora al parecer sí. Por fin. Bien. Disculpen la demora. Entonces voy a utilizar def y nodemon. En este caso, nuestro archivo index está dentro de una carpeta, entonces debo de especificarle la ruta. Entonces le pongo nodemon src y index.js. ¿Ok? Y con esto ya tengo, voy a limpiar toda esta horrible información. Entonces voy a ejecutar npm run
dev. Y ya nuestro servidor está corriendo en el puerto 4000. Bien, hay un módulo bastante interesante que se llama Morgan. Morgan es un middleware que nos va a permitir visualizar por consola las peticiones que nos realicen al servidor. Y vamos a instalarlo. Voy a cancelar. Realmente, bueno, les voy a mostrar algo. Voy a ejecutar mi servidor. Para de repente no estar cancelando el servidor y ejecutar algunas instalaciones, simplemente voy a crear otra consola, aquí en el signo más, una nueva terminal y ya. ¿Sí? Acá en la primera terminal está corriendo nuestro servidor y acá simplemente voy a instalar. Muy fácil. npm Morgan. Instalamos Morgan. Como les decía, Morgan nos va a ayudar a ver por consola las peticiones que el cliente le hace a nuestro servidor y muestra una información bastante completa de, de las peticiones. Ya puedo simplemente eliminar la terminal que abrí. Bien. Entonces voy a requerir Morgan. En mi index voy a requerir Morgan y voy a guardar en una constante con el mismo nombre. Y acá después de las configuraciones voy a crear otra sección para los middlewares. Y voy a decir app.use Morgan. Voy a ejecutar Morgan. En este caso, Morgan nos facilita qué tipo, o sea, el formato de las informaciones. Tú puedes probarlos de las 5 maneras, pero el que brinda más información es dev para mí, porque te muestra el método HTTP, si es get, post, la ruta, ¿sí? El código de la respuesta, el tiempo de ejecución y también el peso de la ejecución. Te muestra una información muy completa de las peticiones y eso es buenísimo. Ok, entonces acá ya estamos utilizando a Morgan. Ya él se va a encargar de mostrarnos las peticiones por consola. Bien, y probemos nuestro servidor que está corriendo en el puerto 4000. Le decimos localhost 4000. No, localhost 4000. Ahí está. Y bien, ya. Y acá nosotros hicimos, o sea, el navegador por defecto hace una petición GET a nuestro servidor y acá Morgan ya nos muestra por consola la petición, el método, a qué dirección o a qué ruta, a la raíz, el código de la respuesta, ¿sí? Por eso nos salió de terror acá, la velocidad de la respuesta, o sea, el tiempo de ejecución, y el peso de la ejecución. Muy, pero muy buena información y sirve bastante, porque realmente cuando trabajas en un proyecto, sí vas a estar necesitando toda esta información para ir controlando las peticiones desde tu cliente, desde tu front. Bueno, entonces aquí ya tenemos nuestra configuración básica.
de nuestro archivo principal index. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a crear nuestra REST API de tareas. Y para eso dentro de mi carpeta source voy a crear otra carpeta que le voy a llamar routes, mis rutas. Aquí van a estar todas mis rutas. Bien. Y voy a crear un archivo que se va a llamar tareas.routes.js. Bien. Y aquí nosotros vamos a crear nuestra REST API de tareas, ¿ok? Y para eso vamos a requerir Express, pero no para crear servidor, sino para utilizar un método que tiene y se llama router. Como es un método, vamos a requerirlo, traerlo entre llaves. Router. Con router nos va a permitir crear rutas utilizando los métodos HTTP. Es un método, entonces necesito ejecutar router. Y voy a guardar en una constante con el mismo nombre, router. Ya que lo que voy a hacer en este archivo es simplemente definir mi REST API. Con eso mi servidor no se entera de lo que yo estoy haciendo, que existe una API de tareas. Entonces necesito exportar este archivo y poder utilizarlo aquí, en mi index, en una sección. Después de los middlewares, tengo que crear una sección para las rutas, ¿sí? O para el endpoint. Entonces, para que se pueda utilizar, tengo que exportar. Router tengo que exportar. Router. Bien. Y aquí voy a empezar a definir mis rutas de tareas. Ok, entonces utilizamos router y con su método get. ¿Ya te suena familiar? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con get, puedes traer o listar todas las tareas. Con rec, res, con mis manejadores de peticiones. Por el momento le dejo así. Y también voy a necesitar un método para poder listar una tarea. O router.get. Para eso necesito el ID de la tarea para luego consultar la base de datos. Lo que vamos a estar viendo en la clase del viernes. Bien. Simplemente le pongo. Para crear una tarea necesitamos post. Y lo mismo, nuestros manejadores. Ahora put, para editar, necesitamos el ID de la tarea para editar nuestros manejadores. Y por último, para eliminar una tarea. Y necesitamos nuevamente el ID de la tarea. ¿Ok? Y con esto ya tengo los métodos que me va a permitir crear nuestra REST API de tarea. ¿Ok? Y estos métodos, todos estos servicios, lo que voy a hacer es utilizarlos aquí en mi archivo principal y en esta sección.
porque Express no sabe nada, nada de nuestra recipe de tarea. Entonces, tenemos que especificar primero nuestro endpoint, o sea, nuestro recurso, que va a ser app.use, y vamos a definir la dirección, nuestro endpoint, que va a ser http, ¿sí? Dos puntos, / localhost, el puerto, 2.4000, / y vamos a llamarle API, perdón, API. Y a continuación el nombre de nuestro endpoint, que va a ser tareas, ¿sí? Entonces, para que esto funcione, vamos a añadirle nuestra REST API. Para que este endpoint pueda funcionar, le vamos a requerir nuestras, eh, nuestra ruta de tareas. ¿Ok? Y decimos require, accedemos a la carpeta routes y traemos nuestro archivo tareas.routes. Ahí está. Ese es nuestro endpoint de tarea. ¿Ok? Guardamos. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Bueno, para poder acceder a este recurso, a este endpoint que tiene una REST API de tareas, en donde se nos va a permitir crear, modificar, listar, eliminar tareas. Entonces creamos este endpoint que nos va a permitir poder utilizar todas estas funcionalidades, todos esos servicios, que es equivalente a REST API. ¿Ok? Bueno, entonces así se define un endpoint. Puede ser un endpoint de productos, un endpoint de compras, etc. ¿Sí? Entonces para eso hay que ir creando las REST APIs en esa carpeta routes y después ir requiriendo aquí, ¿sí? En el archivo principal, para que Express lo pueda manejar. Es para eso. Ok. Y acá lo que vamos a hacer simplemente es devolver un JSON por ahora. Pero hay una cosa bastante útil para que no sea mucho código, porque va a depender de la complejidad y del proceso, todo lo que se requiera codificar según el caso de uso. Esto va a ir creciendo mucho, entonces lo mejor es empezar a utilizar controladores o, o empezar a refactorizar para que esta parte sea más limpio y más cómodo trabajar. Entonces para eso voy a crear otra carpeta aquí dentro de Saurus que se va a llamar controllers. ¿Sí? Y voy a crear un archivo dentro de esta carpeta que se va a llamar tareas.controller.js. ¿Okay? Y aquí voy a empezar a crear un objeto y dentro de ese objeto van a estar los métodos. Y simplemente lo que voy a hacer es acá requerir esos métodos y utilizarlos aquí, ¿sí? Para que sea más limpio. Y vamos a hacer eso. Entonces voy a dejarlo así como está. Y acá voy a empezar a crear mi objeto controlador. Se va a llamar tarea controller. Y lo hago de esta manera.
Como este objeto de métodos voy a estar utilizando aquí, entonces lo tengo que exportar. Exactamente. Tengo que exportar. Ops. Tarea controller. Bien. Y aquí voy a empezar a definir y agregar los métodos a este objeto. ¿Cómo lo hago? Simplemente digo tarea, nuevamente, tarea controller punto. Y le digo, bueno, el método para listar tareas. Voy a llamar get tareas. Igual función flecha. Y ahí está. Yo simplemente lo que... Y aquí el res. Bien. Voy a copiar. Así como está. Voy a pegar get tareas. Y ese se llama get tarea para listar una tarea. A este le voy a llamar create tarea para crear una tarea. Y acá update para actualizar una tarea y delete. Tú lo puedes llamar como quieras. Yo le llamo así. Parece un poco más cómodo. Bien, entonces aquí tengo mis métodos. Estos métodos getTareas, para listar tareas, para listar una tarea, para crear una tarea, para actualizar una tarea y para eliminar una tarea. ¿Okay? Guardo. Y lo que voy a hacer es requerir este archivo, controlador de tareas, requerir aquí en la ruta y utilizar sus métodos. Bien, ¿cómo hacemos eso? Simplemente requerimos ese archivo. Requerimos el archivo que se encuentra, tengo que subir en un nivel y poder entrar en esta carpeta. Si yo le digo punto, que ahí no me va a aparecer, me tendría que aparecer los otros archivos de rutas. Entonces tengo que subir un nivel más con un punto más y ahora sí, acá. Ya encontró esta carpeta. Entro aquí y aquí está tareas.controller. Este archivo, ¿no? Y lo requiero, pero simplemente quiero sus métodos. Entonces lo que voy a hacer es entre llaves traer sus métodos. Y si presionas control espacio, aquí ya puedes ver todos los métodos. Si es que tú no exportas tarea controller, el objeto que contiene los métodos, no te va a aparecer aquí el autocompletado, ¿no? No te va a aparecer. Entonces, em, vamos a traer esos métodos. El primer método es get tarea, tareas, luego get tarea, create tarea, luego update tarea, luego delete tarea. Ahí está. 5 métodos. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues bueno, voy a borrar esto y cuando el usuario ponga localhost 2.4000/API/tareas/ con el método get, voy a ejecutar este método get tareas. Bien. Y lo mismo para los otros métodos. Voy a borrar esto aquí. En este caso voy a listar una tarea y ejecuto el método get tarea. Ahí está. Se va refactorizando más nuestro código.
lo que voy a hacer acá es crear una tarea y utilizo este método, create tarea. Lo mismo voy a hacer con editar tarea. Update tarea. Y lo mismo para eliminar. Delete tarea. Y ahí está. Fíjense cómo se volvió tan lindo. Muy, muy, muy legible, muy limpio nuestro código. Sí, y así debe ser. Bien, entonces toda la lógica, ¿dónde va a estar? En el controlador, acá en cada método. ¿Sí? Y vamos a probarlo. Ya para terminar, vamos a simplemente devolver JSON, como lo hicimos la vez pasada, para ir probando con Postman. Y luego, luego en la próxima clase del viernes, integrar a este mismo proyecto, a esta misma aplicación, MongoDB. Ya empezar a trabajar con las funciones, a crear nuestros esquemas, nuestro modelo de tareas y ya empezar a hacer algo más diferente. ¿Sí? Pero por ahora, simplemente para empezar a estructurar nuestro código, nuestro proyecto, lo hacemos de esta manera. Bueno, voy a responder simplemente con un mensaje. Aquí le pongo listando tareas. Bueno, simplemente voy a copiar y pegar listando tarea. Acá creando tarea. Actualizando tarea. Y acá eliminando tarea. Bien. Entonces, con esto ya es suficiente para poder probar si todo funciona bien. Entonces vamos a abrir. Acá por supuesto no podemos. Sí, podemos ponerle nuestra ruta principal. Si yo pongo por ejemplo /API tareas. Y bien, acá ya nos funciona. Para los métodos get, por ejemplo 1, 2, 3, listando tarea. Nos funciona. Pero para post, put y delete vamos a utilizar Postman. Y acá de repente para crear tarea, bueno, vamos a hacer algo más en crear tarea. En crear tarea, ya sabemos que rec.body contiene los datos, nuestro objeto, que mandamos desde el cliente. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es poder, a ver, traer, podemos traer por separado los nombres, pero lo voy a dejar así mientras. Y acá voy a mostrar una rec.body. Body. Bueno, esto. Y lo dejo así. Simplemente actualizar, por ejemplo, acá el ID de la tarea
Hace rec.params, exactamente. Y la data, rec.body. Bien. Y acá en eliminar nos pasa un parámetro también. Bueno, id tarea rec.params.id. Bien, ahí está, todo está bien. Vamos a... Ok. Nuestra dirección está aquí, el puerto 4000. Y si ejecutamos el método get, le damos send. Bueno, aquí me da un error. ¿Y por qué razón? Vamos a ver qué pasó aquí. No puedo encontrar get. Claro, porque tenemos que utilizar nuestra API. Sería tareas. Bien, y ahora sí. Ahí está. Suele pasar. Tenemos que tener la dirección, el dominio y el endpoint. Bien. Y después los diferentes parámetros y métodos que vayamos a utilizar. Si le pasamos un ID, ahí está, listando tarea. Funciona. Nuestro post. Para eso tenemos que crear tienes que tener definido la cabecera y con el tipo de contenido JSON. ¿Sí? Luego pasas al body y creas un row. Bien, y acá vamos a enviarle un dato, un objeto. Por ejemplo, un nombre. Estudiar. Una descripción. Tengo que estudiar para el primer parcial. Ok, bien. Y le vamos a enviar obviamente, con post a esta dirección como lo definimos en nuestra IP res y le damos con send. Creando tarea. El mensaje. Y creando tarea. Y nos pasó el body, no nos pasó. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de algo importante. No me dijeron. Nos hemos olvidado de decirle a Express que va a trabajar con JSON. ¿Y eso dónde lo hacemos? Es un middleware antes de poder utilizar nuestro endpoint. Entonces le decimos app.use. Voy a utilizar un método de Express y le digo que vas a trabajar con JSON. Y ahí está. Vamos a volver a probar. Le enviamos. Y acá ya recibimos, ya el servidor nos respondió con la data. El nombre, estudiar y una descripción. ¿Sí? Tengo que estudiar para el primer examen parcial. Qué lindo. Bueno, nos funciona perfectamente el post. Y ahora vamos a probar el
put. Para el put necesitamos pasarle el ID y el nuevo dato que va a tener la tarea. Por ejemplo, 1, 2, 3. Y voy a enviarle este mismo objeto. Voy a cambiarle, a ver, supongamos el post anterior nos creó la tarea. Lo que vamos a hacer es editarlo simplemente. Voy a estudiar cálculo. Y enviamos. Y hago esto. Ahí está. Pues una tarea, el ID de la tarea 1, 2, 3. Y con el nuevo dato, estudiar cálculo, tengo que ser para el primer parcial. Muy bien. Funciona nuestro método de editar. Y ahora vamos a eliminar. Realmente esto no va a tener efecto porque simplemente estamos probando, no estamos almacenando nada en la base de datos. Y eso lo vamos a ver con este mismo proyecto en la clase siguiente. ¿Bien? Entonces, probemos eliminar y nos dice eliminar tarea 1, 2, 3. Bien, entonces funciona. Todo funciona. Ya con esto estamos listos para lo que va a ser. Miren, por ejemplo, acá Morgan nos muestra por consola las peticiones que recibió nuestro servidor. Un post, a qué endpoint, ¿sí? La dirección, a qué ruta, los parámetros que se les pasó, el código de respuesta, 200, funcionó, la velocidad de la respuesta y el peso de la respuesta de cada petición. Buenísimo. Y con esto ya estamos listos para la clase del viernes, en donde vamos a empezar a integrar MongoDB. Vamos a crear nuestro modelo de tareas y vamos a empezar a utilizar el modelo aquí, ¿no? Para crear y empezar a ampliar un poco más todos estos métodos, ¿ya? A crear nuestra conexión a la base de datos, a configurar. Y bueno, vamos a estar probando un poco también MongoDB desde su consola. Desde aquí vamos a hacer uso también de esta terminal de base de datos de MongoDB. Bien. Entonces, esto es todo. El viernes vamos, como les dije, a integrar MongoDB con su ODM Mongoose. Nos va a permitir poder crear fácil, de una manera rápida, divertida, nuestros modelos de base de datos y poder simplemente utilizar funciones y así utilizar tanto nuestro back, aquí estamos utilizando JavaScript, y en nuestra base de datos vamos a utilizar también JavaScript, lenguaje JavaScript, y también utilizando JSON. Así que perfecto, es algo buenísimo, cosa que agiliza mucho el desarrollo, hace que sea bastante rápido y sea también muy veloz, muy veloz. Bueno, el viernes vamos a integrar entonces MongoDB a este mismo proyecto, a esta pequeña aplicación, simplemente para tener un panorama así general de nuestro back. Una vez terminado eso, vamos a hacer otra tarea que van a hacer. Al terminar esa tarea, ya empezamos con el proyecto final, donde vamos a armar desde cero nuestro back en un video. En el siguiente video, ya en la última clase, vamos a desarrollar, a crear desde cero nuestro front en otro desarrollo y luego integrar todo, simplemente todo ese mundo del back y del front en en simples tres archivos, donde vamos a subirlos a Heroku y nuestra base de datos en MongoDB Atlas. Bien, hasta la próxima. Cuídense mucho.